quiero reiterar la más cordial bienvenida que ya se ha señalado a todos nuestros hermanos en Cristo que después de tantos meses volvemos a juntarnos y a compartir en la casa del Señor conforme lo dice su palabra. No os dejéis de congregar, ¿no es cierto? Porque quizás para algunos ya se hizo costumbre, pero nosotros anhelamos y deseamos estar en la casa del Señor. Así es que estamos contentos, felices de poder ya reintegrarnos, ¿no es cierto?, en fase 3 y el Señor tenga misericordia, nuestra ciudad pueda tener los menos contagios posibles para que así tener la libertad total de congregarnos, como decía nuestro hermano Segundo, de predicar la palabra del Señor, ¿no es cierto?, hay lugares públicos donde poder contar de este Cristo poderoso y maravilloso. ¿Ah? Cuando escuchaba a nuestro hermano Segundo, en realidad, si usted conociera el testimonio que él tiene de cómo el Señor con él hizo misericordia, quedaríamos maravillados. Es un tremendo testimonio que él tiene en su vida personal. Bueno, quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Romanos. Durante la mañana se terminó el capítulo 1, que se trató del 18 al 32. Y en esta oportunidad vamos a leer en Romanos capítulo 2. Comenzamos el capítulo 2 del libro de Romanos. Es un libro que describe la situación del hombre desde el momento que se apartó de Dios, pero es una radiografía profunda, es algo muy detallado que el Espíritu Santo le entregó a este gran apóstol para finalmente llegar a comprender el poder del Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 2, versos 1 al 6, y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto? ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Palabra del Señor. Gracias damos al Señor porque nos permite compartir su palabra en esta tarde. Para quienes se vienen incorporando a la reunión en sus hogares, hemos leído en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versos 1 al 6. El libro de Romanos, capítulo 2, versos 1 al 6. Y bueno, también en este día, además de compartir la palabra del Señor, vamos a recordar, ¿no es cierto?, el día en que el Señor fue crucificado. Hoy,
también compartimos la cena del Señor una vez terminada la exposición de la palabra. Bueno, aquí nuestro deber es ir siguiendo verso a verso, ¿no es cierto?, las exposiciones de la palabra del Señor para poder tener una comprensión total de lo que el Señor nos está dando domingo a domingo a través de su palabra. Y para contextualizar lo que hemos leído esta tarde, en la mañana se compartió la palabra del Señor en el capítulo 1 del verso 18 al 32, donde lo que trataba la palabra del Señor fueron dos puntos en que se dividió el mensaje. Uno relacionado con la actitud que ha tenido el hombre frente a la gloria de Dios. Ha ignorado la gloria de Dios a pesar de conocerlo por medio de las cosas creadas. Y lo segundo fue acerca de la corrupción total que ha sufrido el ser humano, tanto espiritual como moralmente. Y dentro de lo que el Señor nos compartía en la mañana acerca de la actitud que ha tenido el ser humano ante Dios, esto lo que ha hecho finalmente ha provocado la ira de Dios, y no como nosotros quizás conocemos la ira, ¿no es cierto? Esa actitud iracunda, una cara transformada de enojo, ¿no es cierto? Y queriendo destruir lo que se nos cruza por el camino. No es así la ira de Dios. Es totalmente distinta. La ira de Dios se manifiesta y se revela en su palabra, porque eso es lo que dice, se revela en su palabra de dos formas. Uno es cuando Dios, producto de la desobediencia del ser humano, Dios lo suelta, lo deja, porque Dios es el que de alguna manera contiene la maldad del hombre. Cuando Dios lo suelta, el hombre cae mucho más en una mente tenebrosa y terrorífica. De esa forma se manifiesta la ira de Dios. Pero también hay una ira de Dios que va a ser el resultado del juicio de Dios. Por eso que lo que viene ahora, viene el juicio de Dios, es lo que leímos. Pero esto que se compartió en la mañana habla acerca de cómo se manifiesta la ira de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque de alguna manera las cosas hechas, la creación, los cielos y la tierra, lo que nuestros ojos ven, hay un creador como todas las cosas, ¿no es cierto? Cuando usted ve esto, por ejemplo, este púlpito que tenemos acá, yo no necesito pensar que esto se hizo solo, porque hubo una mano detrás de esto, ¿no? ¿Sí? Hubo una mano, hubo un artista, un artesano que hizo esto. Hay un creador. Por lo tanto, esto es una cosa hecha. Y yo por medio de la cosa hecha, yo miro y veo que hay un creador. Si esto que está bonito, ¿no es cierto? Yo puedo reconocer esa mano y decir, qué lindo el trabajo que hizo el artesano. Bueno, así también cuando miramos el firmamento, cuando miramos el sol, la luna, las plantas, los árboles, eso nos habla de un creador, ¿sí? Nos habla de un creador. Por lo tanto, la actitud del hombre frente a eso era darle la gloria a Dios, reconocerlo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? No ha dado la gloria a Dios. Y cuando hablo del hombre estoy hablando de manera genérica, estamos hablando de la humanidad. De la humanidad. Y eso, producto de esa instancia de no reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, dice la palabra del Señor, y le han robado la gloria a Dios, porque han buscado otras formas de explicar todo lo que hay.
como si las cosas se hubieran generado de la nada. No se le da la gloria a Dios. A partir de eso vino la segunda parte de lo que fue la palabra de esta mañana. Al no reconocer la autoría de Dios en lo creado, y que muy bien lo describe el Salmo 8, ¡oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! ¿No es cierto? O el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El salmista describe y le da la gloria a Dios. Pero eso no ha sido la tónica de la humanidad. Los grandes hombres, los grandes pensadores no le han dado la gloria a Dios. Y eso ha hecho que Dios desactive el freno, como se dice, ¿no es cierto? Y lo deja que se potencie en su maldad. En una mente entenebrecida, dice el libro de Romanos en el capítulo 1, en los versos que ya les mencioné. A partir de esto hay una decadencia moral y espiritual del hombre. Hay una separación total. Dios, en Génesis, ¿no es cierto? En el capítulo 1, nosotros vemos la creación, lo que hizo Dios. Y cuando Dios termina su creación, dice, esto es bueno, muy bueno. Dios reconoció que el trabajo, la obra que había hecho era muy buena. Por lo tanto, Dios al ser humano lo creó en perfección, no para evolucionar, sino lo hizo perfecto. A partir de la separación, de la desobediencia, lo que ocurrió con el ser humano se degradó, se degeneró, porque su mente fue entenebrecida, porque la paga del pecado es muerte, es destrucción. Y así la palabra del Señor nos exponía el poder del Evangelio frente a un ser humano degradado. Frente a una mente entenebrecida no hay salida y no hay camino. Y por esa razón, Cristo vino y dio su vida. Dios en su eternidad, Él planificó un plan de salvación para la humanidad. Y a partir de eso vienen las buenas nuevas de salvación y vida eterna para un hombre enfermo, para un hombre encadenado, para un ser humano que no tiene forma de regenerarse, que no sea a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso que Pablo dice, comenzando, ¿no es cierto?, en el verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque logra entender la profundidad que tiene el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Porque es el Evangelio el que transforma y cambia las vidas. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces, queda de esa manera establecido que el antídoto, la medicina para el pecado es el Evangelio de Jesucristo. Por eso que Él dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, quien se hizo hombre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La resurrección de Jesucristo lo que nos trajo consigo fue vida. ¿Amén? Bien. Y así entonces llegamos al capítulo 2 que hemos compartido en esta tarde, donde ya Pablo hace una descripción y en el capítulo 1 hace una descripción detallada de cada una de las cosas que significa una mente entenebrecida. No voy a repetirlo porque tiene que mirar el servicio de la mañana y podrá tener mayores detalles. Amén. Entonces hay una degradación, como yo le decía, mayor y el hombre fue abandonado a su suerte.
Sin embargo, Dios de alguna manera contiene la maldad del hombre, porque si no se habría desbordado mucho más de lo que hasta ahora ha ocurrido. Y eso ha hecho que en la cultura, en el pueblo de Israel, a pesar de que no hubo una fidelidad a Dios, a ellos se les enseñó que a los niños, a los pequeños, debía educarse y enseñarse en el temor a Dios. Al levantarse, al acostarse, al salir, al volver, lo que decía que eso era un acto permanente, porque de esa forma lo que iba a ocurrir con los niños iban a tener una sólida formación y principios que lo ayudarían en su proceso y en su ciclo de vida. Y eso es lo que también, de alguna manera, los países que han heredado el evangelio o el cristianismo, eso es lo que se ha aplicado en las vidas y en los hijos que nosotros mismos hemos formado. No todos aquí quizás antes de tener hijos quizás conocían al Señor, pero sí le dieron a sus hijos principios de vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas buenas prácticas, esa buena crianza, esa educación recibida en los colegios, hasta algunos años atrás, porque hoy día hay una situación crítica, porque todo eso que contribuía de alguna manera a criar a los hijos en el respeto, en el temor a la autoridad, en el respeto a Dios, todo eso se ha ido degradando. Se ha ido quitando de los colegios. Ya en los colegios no puede estar la Biblia. No se puede hablar del Evangelio de Jesucristo. Ya comienza entonces a degradarse, ¿no es cierto?, producto de la desobediencia del hombre. Todas estas instancias que están ocurriendo hoy día, y usted lo puede ver en todo lo que está pasando en nuestro país, son las cosas que finalmente, producto para nosotros, los que creemos en la palabra del Señor, de una mente entenebrecida. Y por eso que hoy día nos encontramos con una cosa ya normal cuando se habla del aborto. Pareciera que eso ya es normal. Cuando se habla hoy día ya de la eutanasia, hace algún tiempo en nuestro país era impensable. Hoy día ya no. La legalización de la droga, los candidatos a presidente, era algo terrible. Algunos de ellos hablando de la legalización de la droga, de la legalización de la pasta base. Yo decía, hoy si los padres que tienen hijos que están encadenados en ese tipo de vicio, creo que con llanto enrostrarían a esos personajes insensibles al dolor de muchos jóvenes, de muchos niños, adolescentes. Incluso nosotros aquí oramos por algunos de ellos que están atrapados en este tipo de cosas. A los padres que se les quiere quitar el derecho preferente de criar a los hijos, como si el Estado tuviera todas las atribuciones, tuviera todas las competencias, el amor a esos hijos. No. ¿Quiénes son los responsables de criar a sus hijos? ¿Quiénes son? Los padres. Y hasta ahora eso ha permitido tener hijos con buenos principios. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay situaciones que atender, pero la historia del pueblo de Israel, la historia de los países donde el cristianismo ha primado, ha mostrado que una sociedad que crece con el temor a Dios, las cosas son distintas. Podemos criar hijos en el temor de Dios. Y en esta oportunidad, la palabra del Señor la quiero separar en tres partes. Uno tiene que ver con el ser humano y su soberbia de sentirse superior a otros frente a Dios.
como un referente moral. 2, la soberbia de las personas que dicen conocer a Dios, pero no hay arrepentimiento. Y que las ideas y las decisiones de un corazón duro tienen consecuencias. De esto se trata el mensaje de esta hora, de esta tarde, y el juicio, el justo juicio de Dios sobre el ser humano. La primera parte hacía una descripción en el capítulo 1 de cuál es la situación del hombre o del ser humano en sí, a cuánto se ha degradado y el poder del evangelio para transformar eso. Pero también el apóstol está en esta oportunidad, ya comienza a hacer una descripción de aquel pueblo que está haciendo una referencia al pueblo judío, a aquellos que se formaron en el temor a Dios, pero que de alguna manera no hacen lo que Dios les demandaba. Sin embargo, en apariencia, esa soberbia de sentirse superior a otros, como proyectando que ante Dios son mejores que otros. Y en la historia, lo que muestra es que efectivamente, si nosotros pensamos en el pueblo judío, ¿no es cierto? Ellos de alguna manera tenían ventaja, eran aventajados. ¿Por qué eran aventajados? Porque ellos fueron formados en el temor a Dios. Ese fue el pueblo que Dios apartó para él. Y todos fueron enseñados en el temor a Dios. Por lo tanto, eran aventajados respecto a los gentiles. Porque los gentiles, en ellos no había ese temor y esa formación que tenía el pueblo judío. Solamente podríamos recordar, por ejemplo, cuando hablamos de la ciudad de Corintia. Era una ciudad pagana que adoraba ídolos, que en sus templos habían sacerdotisas, que en el lenguaje de hoy día podríamos hablar de prostitutas. Y hacían actos abominables a Dios. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Israel era un pueblo aventajado, porque ellos no tenían esas prácticas. ¿Se dan cuenta? Eran otras las cosas que a ellos les afectaba. Pero esta situación, de alguna manera, lo que estaba marcando era como una distinción, como si eso, que por supuesto es bueno ser formado, ser enseñado, pero que no es suficiente para presentarse ante Dios. Y ese es el tema. Por eso que habla del justo juicio de Dios. ¿Ah? Porque no es suficiente nuestras enseñanzas y nuestros principios. Y hay una situación en la que Cristo, nuestro Señor Jesús, se encuentra con el joven rico. ¿Se acuerdan de eso? Ese diálogo que hay entre ellos. Y el Señor le habla lo siguiente, le dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, o no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios. El Señor se lo está relatando a él. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo, maestro, cumplo con todo esto. Entonces Jesús, mirándole, dice, le amó, se alegró, porque era un joven temeroso de Dios. Y le dijo: una cosa te falta. Estás bien, súper bien. Siento un amor profundo por ti, por lo que me estás diciendo. Pero dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, le dijo, y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido,
por esta palabra que Jesús le había dicho, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No podía separarse de eso. Esos eran sus ídolos para él. ¿Se dan cuenta? No es suficiente las cosas que hemos recibido, sino que necesitamos algo más. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo, que no hay nadie bueno, no hay nadie perfecto, por más buenas enseñanzas que hayamos recibido. Hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos y todos necesitamos a Cristo. Porque esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano que ya la describimos. En nuestra cultura, también nosotros podemos resaltar o destacar la educación a lo mejor que hemos recibido, que ha sido buena, nos ha ayudado. ¿Con qué propósito? De ser útil a la sociedad, ¿no es cierto? De aportar en el lugar donde estamos, en la ciudad o donde nos desarrollamos. Nuestros padres se han preocupado por hacer de nosotros personas de bien, o en la generalidad. Yo creo que ningún padre desea ver a su hijo derrotado, fracasado, ¿cierto? Todos los padres desean, ¿no es cierto?, el bien para sus hijos. Pero ante Dios, que es perfecto, esto no es suficiente. Lo que el pueblo de Dios había recibido como enseñanza, que estaba bien, pero no era suficiente, porque no habían podido lograr restaurar la comunión y la relación con Dios que se había perdido desde la creación, desde el Génesis. Porque aún así, incluso teniendo muy buenos principios de vida, ¿no es cierto?, hay cosas que quizás están ahí que ante Dios y frente a Dios están mal. Y que necesitamos entonces algo distinto, más allá de la ley, más allá de la enseñanza, más allá de los buenos principios. Uno podría decir, no, pero sí, yo estoy bien, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo creo que me merezco el cielo. Podría escuchar eso, ¿no? Y usted le podría preguntar, ¿usted miente? Sí, pero estas mentiras piadosas. Pero es mentira, al fin y al cabo. Bueno, ¿eso ante Dios está bien o está mal? Mal, ¿no es cierto? La envidia, por ejemplo, ¿no es cierto? Se compró un auto nuevo. Ojalá se le revienten los neumáticos. ¿Ah? La envidia. Se da cuenta que aflora, a veces no lo compartimos, pero que está aquí adentro, en el corazón, ¿no es cierto? La idolatría, como este joven, él idolatraba sus bienes. Eran muchos los bienes que tenía, ¿cómo le iba a repartir a los pobres? A los necesitados, no. Es mío. ¿Se da cuenta? Hay cosas que están en nuestro corazón, las hemos puesto sobre Dios. Y eso se llama idolatría. Idolatría. Por eso que de la misma manera como el pueblo de Dios, teniendo todo, teniendo la ley, teniendo toda la enseñanza, no era suficiente. Y hoy día podría pasarnos a nosotros también, digamos, de tener buenas enseñanzas, buen colegio, buena formación, buena iglesia, buena enseñanza. Pero si no hay un corazón arrepentido, si no hay un corazón que viene a los pies de Cristo, no pasa de ser eso. No pasa de venir a la iglesia y vernos y saludarnos, pero no pasa más allá. El Señor le está enseñando esto a través de la carta. Entonces, como ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? En el verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, dice. Inexcusable, o sea, no hay excusa. Todos somos pecadores. Todos. No hay excusa. Cuando Pablo describe todas estas cosas para llegar ahora a
aclararle a los hermanos judíos que ellos, por ser judíos y por haber tenido la ley y tantas cosas, no había sido suficiente. Y por lo tanto, eso de creerse superior al otro no era tan así. Quizás a lo mejor podía marcar una distinción social, pero ante Dios, no. Ante Dios, no. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Esa es la gran diferencia. Él conoce el corazón. Dice el verso 2, más sabemos que el juicio de Dios contra que practican tales cosas según verdad. Es decir, alguien que efectivamente pueda pensar que por tener ciertas características y ciertas cualidades, de alguna manera ante Dios tiene ventaja, pero no se ha arrepentido de sus pecados, no es así. Hay un error. Dice el verso 3, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a ese pecador, ¿no es cierto? Y lo apuntamos con el dedo. Así hacían los judíos. ¿Se acuerdan esa oración que está un fariseo y un publicano? Dios, te doy gracias. ¿Es que no cambiamos la voz? Porque no soy como este que está aquí, que es un pecador. No debería estar a mi lado, debería irse un poquito más allá. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando, lo que estaba ilustrando el Señor, ¿no es cierto? Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía, claro, sí sabía que era un fariseo, sabía que era un hombre que tenía buena formación, buena enseñanza, pero no había arrepentimiento. Entonces, el publicano y él ante Dios estaban en la misma condición nomás, no eran distintos. Entonces, lo que el apóstol está hablando es decir, si tú que juzgas a aquellos que están haciendo mal, pero tú que estés juzgando así lo mismo. Otra cosa es que no te vean. Tú lo estás acusando de mentiroso y ¿cómo andamos por casa? ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos confronta en este sentido. Porque sabe lo que pasa, que el juicio de Dios justamente está contra todas estas prácticas. Porque el problema del ser humano es el pecado. El problema fue desde el principio lo que nos separó y nos apartó de Dios. ¿Se da cuenta? Incluso un pueblo exclusivo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que recibió la ley de Dios, tuvo grandes profetas, pero no lograron restaurar la comunión y la paz con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Finalmente, para hacernos entender que todo ser humano necesita a Cristo. Necesita ser lavado y redimido por la sangre del Cordero. Amén. Nosotros quizás en apariencia podemos engañar, ¿no es cierto? El doble estándar, como se dice, o el doble discurso. Y sentirnos de esa forma superior a otras personas que a toda vista quizás califican, ¿no es cierto? Uno podría decir que son personas realmente pecadoras. Quizás en comparación con una falsa santidad, que podría, como lo que ocurría con los fariseos, era una falsa santidad. Ellos ayunaban, ellos daban de lo que les sobraba, pero daban. ¿Se da cuenta? Pero al final, lo que Jesús, y fue tan duro Jesús con ellos, pero para de alguna manera demostrar, porque era duro con ellos porque ellas conocían la palabra. Fue duro con ellos porque conocían la palabra. Y por la misma palabra los iba desnudando. ¿Cierto? Por eso que el verso 4 dice que es la segunda parte de que muchas veces la soberbia de las personas que dicen conocer a Dios, como pasaba con el pueblo de Israel,
pero lo que no había en ellos era arrepentimiento. Ese es el gran problema. Por eso que les dice, menosprecian en el verso 4, menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que con lo que hacían era suficiente. No necesitamos más. De esa manera despreciaron al Hijo de Dios. Por eso que cuando Juan comienza su libro dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? No, porque para ellos menospreciaron. Por eso que el verso 4 se está refiriendo a Cristo. Menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que lo bueno del Señor, ese amor de Dios, lo que hace finalmente es llevarte al arrepentimiento a través de Cristo, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Pablo le hace esta pregunta clave en el verso 4. Aunque es cierto, como yo le decía, la vida del pueblo judío era distinta del gentil. Era porque tenían otro tipo de conducta. No tenían la manifestación de lo que ocurría en la cultura romana o la cultura griega. Pablo los confronta y les dice, ¿ustedes están seguros, muy seguros de ustedes mismos? ¿Están convencidos que por tener la ley de Moisés han restaurado la comunión con Dios? ¿Ustedes de verdad sienten eso? Y están despreciando las riquezas de Dios, que justamente que es el Evangelio el cual los llevará a arrepentimiento. El Señor les dice, Pablo les dice a través de este texto, le dice, en realidad Dios ha sido bueno y su benignidad, su amor es lo que nos lleva al arrepentimiento. El Señor es el que provoca esto. Pero no hay que despreciar la instancia que el Señor nos da. Porque en realidad todo el Señor lo ha dispuesto. Fíjese que la palabra del Señor nos enseña que Dios es el que nos llama. Nosotros no vamos al Señor. No es que decimos, bueno, cansado del camino, voy a probar con Dios. A ver qué pasa. No es así. La palabra del Señor nos enseña que Él nos llama. Dice que a las ovejas descarriadas, a esos que el Señor apartó desde la eternidad, dice que mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen la voz del buen pastor, ¿qué hacen? Lo siguen. Por más descarriada que esté una oveja, y cuando hablamos de descarriado, no necesariamente alguien que estuvo en la iglesia y después se fue. No, la oveja descarriada es aquel que fue apartado para Dios desde el principio, desde la eternidad. Y Romanos lo dice muy bien y lo vamos a leer en algún minuto, cuando pasemos estos capítulos. Dice a los que Él conoció, ¿quién me ayuda? A los que Él conoció, a estos predestinó. Por lo tanto, ya no existíamos todavía, sino que desde la eternidad nos planificó. Y a los que Él predestinó, ¿qué pasó? Los llamó. Fíjese. Por eso que la oveja descarriada oye la voz del buen pastor. ¿Cómo la oye? A través del Evangelio, a través de la predicación de la calle, a través de la predicación uno a uno, cuando usted conversa con una persona y le habla de Cristo. Lo que está haciendo esa persona, oyendo la voz del buen pastor. Y a los que Él llamó, ¿qué es lo que pasó? Lo justificó, porque ahí viene el gran tema. El hombre no puede solo. El Señor necesita, y por eso que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, para justificarnos, para hacernos libres de pecado. Somos libres de culpa por Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si Dios ha sido bueno, si Él nos ha llamado, si tiene misericordia,
Si Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel, le proveyó todo lo necesario, ¿no es cierto? Además de las bendiciones comunes, como que el sol sale para todos, el aire es para todos, ¿no es cierto? La naturaleza es para todos. Dios con su pueblo tiene algo adicional a eso. ¿Ah? ¿No es motivo suficiente para ser agradecidos con el Señor? Si el Señor nos ha llamado para ser parte de su pueblo, ¿no hay gratitud en nuestros corazones por lo que Él ha hecho con nosotros? Son las cosas que deberíamos replantearnos. Pablo les habla en los últimos versos y le dice en la temática 3, en el verso 5, dice, las ideas, ¿no es cierto?, y las decisiones de cada uno de nosotros siempre tienen consecuencias. Las ideas y las decisiones, las cosas que hagamos tienen consecuencias, las tienen. Y Pablo le dice en los versos 5 y 6, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que ocurre? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, conforme a sus obras. Por lo tanto, lo que Pablo está dejando claro en estos versos, que en realidad uno de los grandes problemas del ser humano, a pesar de haber recibido enseñanza, tenemos dos situaciones. Un pueblo que recibió enseñanzas, el temor a Dios y fueron criados en eso, y otro pueblo que no recibió nada. Están los dos, ambos frente a Dios. Ambos frente a Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, habían cosas por las cuales no había arrepentimiento. Ese es el gran problema. Porque ellos, de alguna manera, sentían que tenían una condición ante Dios privilegiada, asegurada. Pero Dios es santo. Él habita en santidad. Y si no hay arrepentimiento de pecado, si no hay un intermediario, es imposible que el hombre por sí mismo pueda restaurarse. Y eso lo hemos visto en muchas oportunidades. Por lo tanto, Pablo aquí habla de dos grupos. El grupo de los arrepentidos y de los no arrepentidos. No hay más. Sean gentiles o sean judíos, que se han arrepentido de sus pecados, han venido a Cristo, o aquellos que no se han arrepentido, sean judíos o sean gentiles. Están estas dos grandes separaciones. Por lo tanto, la ira de Dios, así, ¿no es cierto?, como la justicia de Dios dice que se revela, ¿no es cierto?, para salvación. ¿Sí? ¿No es cierto? La justicia de Dios se revela para la salvación, para aquellos arrepentidos, aquellos que han sido llamados, y aquellos, ¿no es cierto?, que no se han arrepentido. Aquellos que su mente está entenebrecida y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, cada vez es peor. Nuestro mundo, nuestras generaciones, cada vez es peor. Como yo le decía, la ira de Dios no es que Dios está con la cara deformada, iracunda. No. Lo que está ocurriendo es que Dios, dada la soberbia del ser humano, Dios lo ha ido dejando. Y esa es la forma en que Dios manifiesta su ira. Su ira. Y la segunda situación en la que el hombre tendrá que enfrentar la ira de Dios en el juicio final. ¿Qué es esa ira? Bueno, en realidad lo tendríamos que entender de la siguiente manera.
cuando una persona es procesada porque cometió delitos, algunos de ellos aberrantes, y esa persona es juzgada, es procesada, luego hay una sentencia, ¿no es cierto? Y esa sentencia significa cumplir un tiempo o cadena perpetua en algunos casos. Ahí lo que se está manifestando es la ira de la ley, la ira del juez en este caso, pero de la ley contra esa persona. ¿Se dan cuenta? Esa es la ira de la justicia, de esa forma se manifiesta. Bueno, así ocurrirá también cuando la ira de Dios se manifieste en el juicio final, porque de esa manera habrá sentencia, ¿no es cierto?, a tormento eterno y para salvación y vida eterna. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Y de esta manera nosotros entonces podríamos concluir algunas cosas con ustedes, que es importante entender que no está mal que tengamos una buena crianza, al contrario, eso nos ayuda. Que nuestros hijos sean formados bajo buenos principios, ¿no es cierto? Y sobre todo educados a la luz de la palabra del Señor. Los hijos de creyentes los padres tienen el deber de educar a sus hijos a la luz de la palabra. Sin embargo, lo que está mal es que algunos piensen que eso es suficiente, ¿no es cierto? Esa formación es suficiente para ser las personas que Dios nos demanda que seamos. Y nos volvemos moralistas, ¿no es cierto? Solamente moralistas, y miramos y juzgamos el andar o la vida de otros, pero en nosotros no hay arrepentimiento. Eso sí está mal. El Señor nos llama a arrepentirnos. Lo que está mal es que nosotros nos sintamos jueces para juzgar la vida de otros. Puede ser una vida pecaminosa, tal vez, ¿no es cierto? Con conductas erráticas de alguien. Pero el tema es que nosotros también fallamos. ¿Ah? Entonces, ¿me puedo yo constituir en juez de otra persona y juzgarla si yo también me voy a equivocar en algún minuto? No puedo. Lo que sí la palabra del Señor nos manda a que nosotros debemos hablar con nuestro hermano, ayudar a nuestro hermano a salir del error, que es diferente, aconsejar. ¿Para qué? Para que ese hermano se arrepienta del camino errático que ha tomado. Pero Dios no está de acuerdo con que nosotros nos constituyamos en jueces, porque no somos jueces. Somos pecadores arrepentidos y a los pies de Cristo, y lo necesitamos todos los días, 24 horas, 24/7. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quizás lo que nos podría pasar es que a lo mejor podríamos sentirnos demasiado buenos. ¿Ah? Que estamos muy bien en todo. Porque a lo mejor es cierto, estamos bien, estamos rodeados de éxito. Nos sentimos en paz con todo el mundo. ¿Ah? Podríamos llegar a la soberbia y decir, bueno, no tengo nada que arrepentirme. No hay nada, en realidad, y eso significa, cuando llegamos a ese estado, en que estamos despreciando la benignidad de Dios. Porque nosotros somos naturalmente inclinados al mal, si la palabra del Señor lo dice. Hoy día podríamos estar muy bien. ¿Nos vamos a equivocar o no nos vamos a equivocar? ¿Alguien me podría afirmar acá que desde aquí en adelante no va a cometer ningún error en su vida? Fírmeme acá, por favor, ahora. ¿Quién se atreve? ¡Ay!
Yo tampoco, aunque tengo un lápiz acá, lo podría, pero no me atrevo, ¿cómo voy a hacer eso? Porque me voy a equivocar. ¿Se da cuenta? Todos necesitamos entonces arrepentirnos ante el Señor. Estamos hablando del justo juicio de Dios, no de los hombres. Error subsanado. Siempre va a ocurrir algo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que somos seres erráticos, imperfectos. Porque de otra manera, Cristo no habría venido, ¿no? Si el hombre hubiera sido capaz de corregirlo todo, invalidamos la muerte de Cristo. Necesitamos entonces al Señor en nuestra vida. La ira de Dios, revelada en su palabra y que nosotros la hemos ido compartiendo, es decir, el juicio de Dios, ¿no es cierto?, va a ser aplicado sobre el ser humano a partir de las malas obras que haya ejecutado. Ese es el justo juicio de Dios. No hay error en eso. Dios conoce el corazón. Dios conoce la mente. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir es que el Señor, Dios eterno, va a ratificar las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dijo Él? Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no ha creído, ¿qué dice? Ya está condenado. Por lo tanto, es lo que va a ocurrir el día en que el Señor venga y tengamos que enfrentar el juicio final. Dios tenga de nosotros misericordia, seamos nosotros personas humildes, sin soberbia, sin orgullo, porque en realidad todos necesitamos a Cristo. De una u otra manera. Amén. Así es que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.